La Cofradía Escarlata, el equipo rojo, ha tejido la red de traición más repulsiva y calculada en la historia de Hexatlón, fraguando la eliminación de uno de sus propios guerreros, Polo, en una maniobra retorcida que demuestra la crueldad sin límites. La evidencia irrefutable. Atención a esto. No es un mero rumor infundado. Son las grabaciones internas, obtenidas en exclusiva por nuestra intrépida plataforma, junto con un estudio pormenorizado de las estadísticas de desempeño, las que desvelan una conspiración fría y sistemática. Su objetivo es deshacerse del elemento que consideran el más débil, convirtiendo la competencia en un ajedrez macabro donde la camaradería se desintegra sin piedad y los principios éticos son meras fábulas olvidadas. Esta estrategia tan despiadada, tan desprovista de escrúpulos, ha relegado el espíritu deportivo al abismo, transformando la arena de juego en un campo de batalla psicológico donde la victoria personal se persigue, cualquier precio, incluso a costa de la confianza de un compañero. ¿Cómo es concebible que aquellos que comparten uniforme y aspiraciones tramen la caída de uno de los suyos, sacrificándolo en el altar de la conveniencia propia o de una malentendida noción de unidad? La respuesta a esta lamentable incógnita se filtra en los susurros de los pasillos, en las miradas cómplices que hemos captado, y en la helada verdad de los números que, irónicamente, se instrumentalizan para justificar un acto inmoral. La prueba es cruda. Los porcentajes no son solo estadísticas, son la hoja de ruta que los predadores utilizan para marcar a su presa. Y lo que hemos descubierto es que Polo es el blanco principal, la próxima víctima de esta despiadada cacería interna. La inquietante posibilidad de que una escuadra entera acuerde una confrontación de manera deliberada, con la intención expresa de exponer a uno de sus integrantes a la eliminación inminente. No es una suposición sin fundamento, sino la inescrutable realidad que se gesta en las profundidades de Hexatlón. Hemos interceptado indicios que señalan una planificación escalofriante, una trama que sobrepasa con creces la rivalidad deportiva y se sumerge de lleno en el fango más denso de la pura y abominable traición. Los atletas, quienes deberían personificar el ideal del compañerismo y la fortaleza unificada, están siendo arrastrados a un juego de cálculo siniestro, donde el sacrificio de un igual se convierte en una opción viable sobre la mesa, analizada con una total indiferencia. ¿Qué clase de mente calculadora y siniestra puede concebir una estratagema tan repulsiva, tan deshumanizante, que socava la dignidad de sus propios aliados? El telón de la verdad se descorre, y los nombres que resuenan bajo la espada de Damocles son reveladores. En el contingente escarlata, Polo emerge como el objetivo primordial de esta infamia, presentando el porcentaje de victorias más bajo, un mísero 48%, que lo condena a ser el candidato ideal para el cadalso. Le siguen, con una proximidad inquietante, Dan, con un 51%, y Gallito, con un 46%, aunque sus posiciones, por ahora, ofrecen una seguridad ligeramente mayor que la de su desventurado compañero. En el lado de los celestes, Lorenzo se posiciona como la figura más vulnerable, con un exiguo 37% de triunfos, una cifra que lo sitúa al borde del precipicio, contrastando drásticamente con la robustez del vaquero, que ostenta un imponente 67%, y Emanuel, con un sobresaliente 70%. Los fríos guarismos son indefectibles, sí, pero la depravación humana que los manipula resulta infinitamente más cruel. Y si pensabas que la deslealtad se quedaba en simples números, te aseguro que lo que estamos a punto de revelar va a destruir cualquier confianza en el espíritu deportivo. Quédense, porque la verdad es aún más amarga. Este panorama desolador se complejiza con la magnitud del plan de saqueo interno. No estamos hablando de una mera falta de rendimiento aislada, sino de la horripilante concepción de que un equipo, con pleno conocimiento y un objetivo perverso, pueda decidir abandonar un juego crucial, con el único fin de exponer a uno de sus propios combatientes a la guillotina de la eliminación. La información que hemos recabado sugiere que esta estrategia, lejos de ser un mero producto de la desesperación, es el resultado de un análisis minucioso. Una tabla de Excel macabra donde se evalúa el costo-beneficio de sacrificar a un peón para
supuestamente, proteger a otras piezas más valiosas. Se trata de un nivel de maquinación que trasciende la simple competición atlética, adentrándose en las turbias aguas de la manipulación psicológica y el abandono moral. Los susurros captados entre bambalinas hablan de reuniones secretas, de pactos tácitos y de una serie de señales y miradas cómplices que, si bien son sutiles para el espectador casual, revelan un complot en plena ejecución para dirigir el destino de Polo. La premeditación aquí es escalofriante, porque implica que la lealtad, la confianza y el compañerismo han sido arrojados por la borda sin remordimiento alguno, sustituidos por un pragmatismo frío que ve a las personas como meros instrumentos prescindibles. Esto no es solo una estrategia de juego. Es una declaración de guerra interna, una traición a los principios más básicos de la convivencia y el deporte. Adentrándonos en el corazón numérico de esta infamia, observamos que en el seno del equipo Escarlata, Polo no solo es el poseedor del registro de victorias más bajo, con ese penoso 48%, sino que esta cifra, utilizada como un arma arrojadiza por sus propios compañeros, lo ha señalado como el elegido para la inmolación. Pero la situación es más matizada y por ende más perturbadora. Otros miembros, como Dan, con un 51%, y Gallito, con un 46%, se encuentran peligrosamente cerca de esta zona de riesgo, lo que sugiere que la decisión de apuntar a Polo no es puramente estadística, sino que está contaminada por factores subjetivos, como el resentimiento, la envidia o quizás antiguas rencillas. Este contexto añade una capa adicional de crueldad, pues revela que la elección del sacrificado puede ser tan arbitraria como calculada. En contraste, la situación en el bando celeste presenta sus propias vulnerabilidades. Lorenzo, con un escaso 37% de efectividad, es indiscutiblemente la ficha más frágil, una presa fácil para el equipo rival. Sin embargo, su vulnerabilidad se ve brutalmente contrastada por la inquebrantable fortaleza de figuras como el Vaquero, que ostenta un imponente 67%, y Emanuel, con un casi invencible 70%. Estas cifras no solo marcan rendimientos, sino que también delatan la presión psicológica que se ejerce sobre los más débiles, convirtiéndolos en blancos no solo para el adversario, sino también para las soterradas intrigas de su propio bando. ¿Es esto solo un juego de números o hay algo más oscuro y siniestro moviendo los hilos detrás de cada decisión? Si creías que la competencia era transparente, espera a conocer los secretos que la producción esconde. La inminente conclusión de Hexatlón se erige como un horizonte sangriento, con la fecha de la gran final ya marcada a fuego en el calendario, intensificando la presión hasta límites asfixiantes en esta contienda de titanes. Cada paso, cada fallo, adquiere una relevancia monumental en esta recta final donde los errores no se perdonan y las maniobras oscuras, lejos de ser disimuladas, se exponen por la propia urgencia del momento. La atmósfera es densa, casi irrespirable. La información que hemos recabado es devastadora y pone al descubierto cómo, debido a la ínfima diferencia entre los porcentajes de victoria de varios atletas, hasta 3 competidores de cada bando podrían ser arrastrados al abismo de la eliminación si, en un giro del destino o de la conspiración, encadenan 3 derrotas sucesivas. Imaginen el cataclismo emocional y estratégico que esto representaría. El pánico colectivo, la desmoralización galopante, la desintegración de la moral del equipo al ver caer a sus pilares uno tras otro, en un efecto dominó que desataría una hecatombe interna incontrolable. Esta regla, aparentemente justa, es en realidad una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada atleta, transformando cada juego en una batalla por la supervivencia y abriendo la puerta a estrategias aún más oscuras y retorcidas, donde la eliminación de un rival, o incluso de un propio compañero, puede convertirse en una obsesión. Pero la trama, lejos de simplificarse, se enreda en un laberinto de intriga con el mapa de riesgos que hemos logrado descifrar, basado en nuestras investigaciones más profundas y las filtraciones más sensibles. Este mapa no solo es un indicador de vulnerabilidades, sino un reflejo del maquiavelismo en estado puro. Como ya se anticipó, si los Escarlatas sufren un revés en la confrontación,
Apolo sería el primero en caer. Una consecuencia previsible y para sus conspiradores, deseable. De igual forma, si los celestes flaquean, Lorenzo, el eslabón más débil de su bando, seguiría el mismo camino hacia la eliminación. Hasta este punto, todo parece seguir la lógica brutal de la competencia. Sin embargo, el verdadero golpe de efecto, la maniobra que eleva esta situación a niveles de absoluta perversidad, se manifiesta en el segundo enfrentamiento de sentencia. Si, contra todo pronóstico o con una intervención subterránea, los rojos vuelven a tropezar, la pieza que caería no sería el predecible Dan, sino Gallito, un deportista de élite, un rival formidable, que persigue de cerca a Dan en rendimiento y que, de ser eliminado de esta manera, transformaría lo que sería una salida ordinaria en una verdadera final anticipada, desequilibrando por completo la balanza de poder. ¿Puede un juego tan cruel definir quién merece estar en la cima? ¿O estamos ante una manipulación tan vasta que despoja al deporte de toda su esencia? Si la injusticia te indigna, no te vayas, porque lo peor está por venir. El marco temporal, con su inexorable avance, añade una capa de complejidad y drama a este macabro entramado. La fecha de la gran final de Hexatlón, fijada para el lunes 16 de febrero, no es solo un punto en el calendario, sino el detonante de una urgencia desmedida. La proximidad del inicio de la nueva temporada de la Casa de los Famosos, apenas un día después, no constituye un mero detalle de programación, sino una pieza fundamental en el engranaje oculto de la manipulación y los intereses velados que mueven los hilos de este circo mediático. Solo nos restan 4 semanas de competencia, un período crítico donde cada respiración, cada fallo, cada jugada se pagará con creces. Y es precisamente en este estrecho margen donde la entidad más enigmática y todopoderosa, la producción, podría intervenir de manera directa y autoritaria, para agitar aún más las ya turbias aguas de la rivalidad. Su mano invisible, pero omnipotente, tiene la capacidad de reescribir las reglas del juego en cualquier momento, de alterar el destino de los concursantes, con un simple capricho de rating o con la excusa de un espectáculo más vibrante. La sombra de la introducción de refuerzos se cierne como una amenaza, una posibilidad alarmante que la producción podría ejecutar, un nuevo participante para cada equipo en este punto crucial de la competición. Imaginen el terremoto emocional y estratégico que una medida así generaría entre los atletas ya establecidos, quienes han derramado sudor y sangre por semanas, incluso meses. ¿Quién en su sano juicio aceptaría el desafío de unirse a una contienda a tan solo 4 semanas de su desenlace, enfrentándose a titanes ya curtidos, con la piel endurecida por incontables batallas y el dominio absoluto de cada circuito? Sería una misión suicida, un salto al vacío para un recién llegado sin el rodaje necesario. Sin embargo, la mera rumorología de esta posibilidad ya ha comenzado a erosionar la psicología de los concursantes actuales, sembrando una profunda incertidumbre y un ambiente de paranoia. Se relajarán algunos, albergando la esperanza de que un salvador externo pueda asegurar su permanencia, liberándolos de la presión, o, por el contrario, se consumirán en la desesperación por consolidar su lugar a toda costa, antes de que un extraño les arrebate lo que con tanto esfuerzo y sacrificio han conquistado. Estamos ante un concurso de habilidad y destreza, o un frío experimento social manipulado, desde las sombras por intereses ocultos. Si te indigna la manipulación, quédate, porque la cruda verdad de lo que pasó después te dejará sin aliento. Justo cuando el drama humano en Hexatlón parecía haber alcanzado su punto más álgido, un evento inesperado y tremendo nos abofetea con la realidad de la vulnerabilidad física de estos atletas de élite, quienes, a pesar de su condición de titanes, son de carne y hueso. Las imágenes de los avances, mírenlas bien, son verdaderamente escalofriantes y graban a fuego en la retina el momento exacto en que Wilmar, en el ardor de la contienda, se lanza con vehemencia a recolectar un proyectil, solo para tropezar de manera estrepitosa y golpear su cabeza con una brutalidad impactante contra un elemento de la escenografía del circuito. La caída, un golpe seco y violento, lo deja tendido e inmóvil en el suelo.
requiriendo asistencia médica inmediata y sembrando una duda existencial en el corazón de su equipo sobre su posible continuidad en el programa. ¿Es la lesión de Wilmar un simple percance? ¿Una anécdota pasajera que se disipará con el tiempo? ¿O se convertirá en un factor crucial que diezme a su escuadra en el instante más crítico de la competencia? Justamente cuando la cohesión y la fortaleza unida deberían ser su mayor baluarte, la promesa de analizar el impacto real de este accidente, despojándolo de la edición dramática y sensacionalista de las cámaras, se cumple ahora, desvelando una verdad que va mucho más allá del mero espectáculo. Wilmar no es un jugador cualquiera. Wilmar es un auténtico pilar, un motor insustituible en la maquinaria de su equipo, y cualquier merma en su rendimiento, por mínima que sea, repercutirá de manera irremediable en la cohesión y la fuerza colectiva de su bando, comprometiendo gravemente sus posibilidades de victoria en esta fase terminal. Pero el escalofrío que recorre la espalda del espectador no se detiene ahí. En el mismo adelanto que documentó la tragedia de Wilmar, pudimos observar a Polo, sí, al mismo Polo que se encuentra en la mira de sus propios compañeros, por una presunta conspiración, tropezar torpemente al recoger otro proyectil, en una secuencia que se antoja casi un eco funesto. Dos fallos, dos atletas, cruciales, en instantes distintos y con consecuencias potencialmente devastadoras. ¿Son estos eventos meros actos de torpeza bajo la intensa presión de las cámaras, o la tensión infernal y el desgaste psicológico de la competencia los están quebrando mentalmente, llevándolos al límite de sus capacidades físicas y emocionales? Este incidente con Wilmar, tan real y doloroso, desgarra el velo de la farsa estratégica. Nos grita a la cara que por muchos cálculos arteros y complots que se tejan en la sombra, el azar, la fragilidad humana y la cruda realidad física tienen siempre la última palabra, sin importar las intenciones más retorcidas. ¿Es posible que el azar juegue un papel tan cruel? ¿O hay una fuerza oscura más allá ya de lo visible que manipula cada detalle de este macabro teatro? Si cada revelación te hace cuestionar todo, no pararemos hasta que sepas la verdad absoluta. La intrincada telaraña de la traición se cierne sobre Exatlón, sus hilos cada vez más robustos y sombríos, con nombres y apodos que quedarán grabados a fuego en los anales de la infamia de esta competición. El próximo escenario de esta batalla por la supervivencia es el notorio circuito de los contenedores, un emplazamiento que ha sido históricamente un bastión inexpugnable para el equipo rojo, donde su destreza y coordinación suelen brillar con una luz propia e imbatible. Pero es precisamente en este terreno familiar donde la trama adquiere un giro verdaderamente sórdido. La aseveración más explosiva, aquella que ha encendido las redes sociales y desatado una ola de indignación generalizada entre los seguidores más fieles, es que los atletas escarlatas podrían estar buscando con una crueldad calculadora perder esta contienda de manera deliberada. La motivación detrás de esta aberración, escandalosamente simple y de una bajeza moral aterradora: sentenciar a Polo, su propio compañero, para orquestar su eliminación de una vez por todas. Los rumores, esos ecos persistentes de verdades incómodas, afirman que sus propios aliados están hastiados de su presencia, que un resentimiento subterráneo y profundo ha fermentado a raíz de eliminaciones anteriores y enfrentamientos perdidos que le atribuyen a él, injustamente o no. La promesa de desvelar esta conspiración se cumple ahora, con detalles que te dejarán con la boca abierta y el corazón encogido. En el episodio más reciente, durante una de esas conversaciones aparentemente inocentes que preceden a la competencia, los miembros del equipo rojo deliberaron sobre los emparejamientos. Fue en ese momento cuando figuras como el Plátano Power, con una sonrisa que, a la luz de las subsiguientes revelaciones, se antoja helada e irónica, comentaron abiertamente que consideraban a Polo un punto fácil. Expresaron que, si bien preferían enfrentarse a contendientes fuertes para un desafío real, les tocaba con quien les tocaba. Una frase que ahora resuena con un doble sentido malévolo y premonitorio.
Estas palabras, superficialmente triviales, han sido interpretadas por nuestra meticulosa investigación como la punta de un iceberg de descontento y un pretexto perfectamente elaborado para la maquinación que se estaba gestando. La especulación es que el plátano estaría eligiendo de forma deliberada a Polo como su oponente en los circuitos, garantizándose así una ventaja fácil en los puntos y manteniendo su propio porcentaje de victorias artificialmente alto, todo a expensas de la dignidad y el destino de su compañero. ¿Puede un atleta sobrevivir cuando sus propios aliados se convierten en sus más feroces depredadores? Si te atreves a ver la profundidad de la miseria humana, la siguiente revelación hará estallar tu comprensión de lo que es justo. Todas las piezas de este ajedrez macabro, cada intriga y cada cálculo vil, convergen ahora en el inminente juego de sentencia, una confrontación que se perfila como un cataclismo de proporciones épicas y un punto de inflexión absoluto para la competencia. La cruda verdad que se nos presenta, sin velos ni artificios, es que esta jornada de eliminación tiene todos los ingredientes para transformarse en una auténtica tragedia para el equipo azul. La razón, el temido circuito de los contenedores, como ya hemos revelado, con datos irrefutables, es el bastión histórico, la fortaleza inexpugnable del equipo rojo, el escenario donde suelen desplegar su maestría y alcanzar su máximo rendimiento, demostrando una superioridad que roza lo aplastante. Tenemos precedentes que corroboran esta hegemonía. En el capítulo de las motos, los rumores vaticinaban una victoria celeste. Pero los rojos, fieles a su dominio en ese tipo de pista, se alzaron con un triunfo inapelable, confirmando su pericia y supremacía. Lógicamente, si los rojos actúan con coherencia y exhiben su destreza habitual en este circuito, su victoria debería ser un hecho innegable, casi una formalidad. Es un dilema ético y estratégico de una volatilidad extrema, una encrucijada moral que desnuda la verdadera faz de la competencia, poniendo a prueba los límites más elementales de la decencia y la deportividad. Porque si los rojos pierden deliberadamente, no solo ejecutan la eliminación de Polo, sino que se exponen a una crítica feroz, arriesgando su imagen y la credibilidad de todo el equipo, por un acto de pura venganza o conveniencia. Por el lado del equipo azul, si sucumben a la presión y pierden, Lorenzo, como hemos anticipado, sería el primero en caer. Un escenario lamentable pero previsible. Sin embargo, la sentencia es triple, un abismo de posibilidades que se abre en el segundo y tercer juego de eliminación, donde la suerte de los celestes pende de un hilo, y todo puede cambiar en un instante. Y aquí reside el verdadero drama. Si los azules encadenan 2 derrotas, nada menos que el vaquero, un auténtico titán, una fuerza imparable y un pilar fundamental en la competencia, se enfrentaría a la eliminación. Esto no es un simple desafío, esto convierte la jornada en un auténtico campo minado, donde cada paso en falso, cada error por mínimo que sea, puede significar la expulsión de un favorito, de un campeón, de un símbolo de fortaleza. La estrategia se vuelve cruel, despiadada, y el juego deja de ser un mero espectáculo deportivo para convertirse en una encrucijada existencial. El reciente y dramático incidente con la lesión de Wilmar añade una capa adicional de incertidumbre y dolor a este sombrío panorama. Afectará su rendimiento de forma crítica, comprometiendo así a todo su equipo en un momento tan decisivo. ¿O el titán herido logrará sobreponerse y luchar contra la adversidad, inspirando a sus compañeros a pesar del dolor? La balanza de la competición pende de un hilo, y la salud de un jugador clave podría alterar por completo el destino de la contienda. Y la inquietante sombra de los refuerzos, la producción podría introducir. Intervendrá la dirección del programa si percibe una posible masacre de competidores fuertes, intentando a toda costa rescatar el rating y el interés de las audiencias. Todo converge en este miércoles nefasto. Un día que promete ser un crisol de pasiones bajas y altas. El análisis frío de los porcentajes, que debería regir la lógica deportiva, choca de frente con las emociones más viscerales, el resentimiento acumulado hacia Polo, la burda y descarada excusa de el plátano, la presión insoportable por alcanzar la tan ansiada gran final.
¿Será la victoria un premio a la fuerza o a la traición? Estamos frente al colapso final de cualquier ética deportiva. Si creías que el honor aún respiraba, quédate, porque la cruda verdad te dejará completamente vacío de esperanzas. Tras desentrañar esta maraña intrincada de confabulaciones, artimañas y cálculos mezquinos, resulta inevitable que surjan interrogantes lacerantes que nos obliguen a cuestionar la médula misma, la esencia fundacional de lo que se nos presenta como una competencia deportiva. Si la premisa subyacente de Hexatlón, en esta fase terminal, es que la estrategia, por muy baja y vil que sea, puede ser más determinante que la pura destreza física y el esfuerzo honesto, entonces debemos afrontar de frente la verdadera naturaleza de este certamen y su propósito último. ¿Hasta qué punto es moralmente permisible y defendible que una escuadra entera decida, con frialdad y premeditación, sacrificar a uno de sus propios integrantes, bajo el pretexto falaz de fortalecerse, cuando en realidad lo que se robustece es la mentira, la manipulación más descarada y la traición más repugnante? La curiosidad se transmuta en una reflexión profunda y perturbadora. ¿Realmente, el Plátano Power selecciona a Apolo como oponente por una casualidad caprichosa del destino, por una simple coincidencia fortuita en los emparejamientos, o es una jugada cuidadosamente orquestada, un paso más en un complot diseñado para inflar su propio historial de victorias personales, pisoteando sin remordimientos la dignidad y las aspiraciones de un compañero? Es que los rojos han llegado a tal punto de egoísmo y rencor que están descuidando el verdadero imperativo: ganar como un equipo cohesionado, con honor y transparencia, y no a través de arteras jugarretas que lo ensucian y desvirtúan todo. Piénsenlo con detenimiento y honestidad. ¿Creen que una victoria manchada por la traición interna, empapada en la perfidia hacia un compañero, puede tener el mismo valor, el mismo significado atlético para los supuestos campeones, o es solo un trofeo vacío, un espejismo de gloria sin mérito real? Y aquí surge la pregunta más incisiva sobre el ente invisible que mueve los hilos: la producción. Al permitir que estos rumores tóxicos se propaguen sin control, al tolerar que estas dinámicas perversas se desarrollen libremente bajo su amparo, está fomentando un espectáculo de supervivencia social, un auténtico circo de títeres manejados por sus intereses, más que una competencia atlética pura, donde el mérito se gane en la pista de obstáculos y no en las sombras de la conspiración y el engaño. La línea entre el deporte y el entretenimiento se difumina peligrosamente, y lo que debería ser una celebración de la habilidad se convierte en un pantano de intrigas. La lesión de Wilmar, tan real, tan dolorosa y tan inoportuna, nos confronta de nuevo con la cruda y palpable fragilidad del competidor, recordándonos que no son máquinas, sino seres humanos expuestos a los límites del cuerpo y la mente. Es, entonces, un juego donde triunfa el más resistente, aquel que posee la mayor fortaleza física y mental, o donde el más astuto, el más calculador y el más despiadado es el que sobrevive a toda costa, sin importar los medios utilizados para escalar ya a la cima, y la cuestión de los refuerzos, que flota en el aire como una amenaza velada. Si un favorito del público, un titán como Yoritan, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos, irrumpiera en el último instante de la competencia, no deslegitimaría el esfuerzo monumental, el sacrificio incalculable de aquellos que llevan semanas, incluso meses, luchando con el alma y el cuerpo, poniendo en juego su vida y su reputación, solo para ver cómo un recién llegado puede arrebatarles el fruto de su sudor. ¿Podremos alguna vez ser testigos de una competencia pura, sin el velo opacador de la conspiración y la traición que la sofoca? Si estás cansado de la hipocresía, quédate, porque la verdadera conclusión de este circo te hará replantearte todo. La verdadera trascendencia y el significado profundo de todo este análisis que hemos desentrañado no residen en los pormenores de cada intriga menor, ni en cada susurro malintencionado, sino en una verdad inquebrantable, una máxima universal que lo engloba todo y se erige como un faro en este mar de engaños. Hexatlón. En esta fase culminante y definitiva,
ha trascendido la mera condición de un concurso de obstáculos y pruebas físicas para metamorfosearse en un drama humano de alta intensidad. Es un torbellino de estrategias arteras, de traiciones lacerantes, de ambiciones desmedidas y de una presión extrema que, como un depredador insaciable, devora sin piedad a los menos fuertes y a los que se aferran a falsas lealtades. La afirmación contundente con la que cerramos esta parte, y que se eleva como la ley suprema de este show, es la misma que la propia competencia proclama sin cesar, a veces con cínica verdad, otras con cruel ironía. Al final, solo los mejores llegarán a la gran final. Esta verdad, cruda y universal como un mandamiento divino, es el núcleo, la médula espinal de todo el espectáculo, el motor incansable que lo impulsa hacia adelante, devorando a los débiles y elevando a los fuertes. La curiosidad que hemos sembrado a lo largo de este viaje, alimentada por intenciones ocultas y rumores venenosos que corroen la confianza, encuentra su brutal e inescapable respuesta en esta ley ineludible del reality. Una ley que no perdona a nadie, ni a conspiradores ni a víctimas. La promesa de desvelarte el juego detrás del juego se cumple con creces, demostrando que, incluso con toda la maquinación y los complots más intrincados, el factor definitivo, el único que verdaderamente importa a la hora de la verdad, sigue siendo la fortaleza integral del atleta, su capacidad física inquebrantable y su resiliencia mental ante la adversidad. Polo, si es tan débil como lo pintan sus detractores y sus supuestos compañeros, caerá tarde o temprano por su propio peso, lo decidan sus traidores o no. Lorenzo, con su exiguo 37% de victorias, tiene los días contados, a menos que exhiba una transformación radical y milagrosa en su rendimiento. Un milagro deportivo que le permita revertir su destino. Hemos desentrañado una intrincada red de traición, maquinaciones y desafíos físicos y morales que redefinen por completo la esencia de Exatlón, mostrándote que detrás del brillo seductor del espectáculo se esconde una cruda y despiadada batalla por la supervivencia. La lealtad es la primera baja, la confianza una ilusión fugaz y la moral una quimera inalcanzable. Cada revelación, cada porcentaje analizado y cada conspiración expuesta en este espacio dibuja un panorama sombrío donde la victoria se disputa con estrategias dignas de un juego de tronos. ¿Quién sucumbirá a la conspiración y quién se alzará por fuerza bruta? Para no perderte NI, un solo detalle de cómo se desenlazará este dramático miércoles de sentencia. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo, activa la campana para que YouTube te alerte de cada nueva revelación que sacudirá los cimientos de la competencia y sé el primero en conocer la verdad, siempre sin filtros. Tu perspectiva es clave. Déjanos tu veredicto sobre estas jugadas deshonestas. Dale un me gusta si esta inmersión en las sombras te mantuvo al filo del asiento. Y nos vemos en el próximo análisis, donde las verdades seguirán saliendo a la luz para desenmascarar a los culpables. Hasta entonces,